Era el año de 1963 y el mundo entero miraba con asombro el segundo encuentro ecuménico de la historia, el Concilio Vaticano II, evento transformador que establece la Iglesia Católica que hoy conocemos y que había iniciado tan solo un año atrás. Pero también en esos días lloraba el 3 de junio de 1963 con el fallecimiento de quien impulsara esta iniciativa, el Papa Juan XXIII, el Papa Bueno. Con tan solo 43 años, el arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyła, era testigo y partícipe de estos eventos. Mientras tanto, en ese mismo mes de 1963, cuando el mundo lloraba al cardenal Roncalli, en un pequeño país, eslabón del continente americano, Costa Rica, reconocida como una nación de paz sin ejército, con una exótica belleza natural inimaginable en sus tan solo 51.100 kilómetros cuadrados, nacía Floribet de Fátima Mora Díaz, a quien, por intercesión del Papa Juan Pablo II, 50 años después, Dios le concedería un milagro que salvó su vida y convertiría a Karol Wojtyła en santo. Costa Rica es un país altamente católico. Millones de personas visitan esta basílica para saludar a su patrona, la Virgen de los Ángeles. Dios te salve, blanca rosa, hija del eterno Padre. Pero definitivamente hay un evento que marcó los corazones de todos los católicos en este país. Sucedió en marzo de 1983, cuando Juan Pablo II visitó este pequeño país centroamericano. Venía de un país lejano, de Polonia, específicamente de Wadowice, a 50 kilómetros de Cracovia y en donde nació un 18 de mayo de 1920. Este país, también ampliamente católico, es visitado por millones de personas que disfrutan de sus hermosos parajes y del centro histórico de Cracovia, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año de 1978. Fue ese día cuando estos dos pequeños países, Polonia y Costa Rica, ampliamente católicos, se unieron por primera vez y para toda la vida, cuando el avión de Alitalia, el Dante Alighieri, al ser las 3:20, se detuvo y Costa Rica pudo saludar a Juan Pablo II, quien portaba un contundente mensaje de paz y un fuerte mensaje para los jóvenes del mundo. No al egoísmo, no a la injusticia, no a la desesperanza, no al odio y a la violencia, sí a la esperanza, sí a Dios. Żyje, żyje nam 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niechaj żyje nam. Siendo joven, Floribet Mora Díaz vivió ese mensaje de Juan Pablo II en el mismo Estadio Nacional, sin saber que 28 años después una desgracia y una bendición impactarían su vida y marcaría la historia de Juan Pablo II. El 8 de abril del 2011, al ser las 6 de la mañana, desperté normalmente, y me levanté, me fui, me lavé los dientes, pero me sentía un poco mareada. Fui y me senté de nuevo en la cama y empecé a sentir un dolor de cabeza muy fuerte. Era un dolor no común. Yo he padecido dolor de cabeza, pero ese era algo increíble, era muy fuerte. Me llevé las manos a la cabeza, recuerdo tratando de sostener porque yo sentía que la cabeza me crecía, era algo increíble. Me sorprendió, le dije a mi esposo que me llevara al hospital. A mí no me gusta estar en el hospital, pero me sentía tan mal que le dije a mi esposo
que me llevara al hospital. Recuerdo que él se preparó, se alistó con mi hijo mayor. Me estaban quitando la ropa de dormir porque ni siquiera podía moverme, era algo extraño, perdí el movimiento de mi cuerpo inmediatamente y empecé a vomitar. Me llevaron al Max Peralta a emergencias y inmediatamente la doctora me vio y me dijo que estaba bien, que no me preocupara, que era un dolor de cabeza, era una migraña por exceso de trabajo, que no era nada malo. Me pasó a inyectables, recuerdo, para que me quitaran el vómito y el dolor de cabeza. Estuve un momento ahí en emergencias, en inyectables. Me dijo que me podía retirar a mi casa. Después de que llegué del hospital, dormí toda esa mañana, me desperté a la 1 de la tarde, me bañé, fui y preparé mis cuadernos de la universidad y la computadora porque tenía que presentar, tenía una exposición y en fin, di la exposición. Salí, recuerdo, a las 9 de la noche, mi esposo me llegó a recoger a la universidad y me decía mi esposo, ¿cómo te sentís? Le digo, no, me duele mucho la cabeza. Cuando yo la examiné a ella, en el TAC, lo que vemos rápidamente, sangre, ¿verdad? Es sangre lo que miramos. Si fuera un infarto, a veces nos tarda de 24 a 48 horas que aparezca en el TAC. Pero en este caso, en el TAC de doña Floribet, se vio sangre. Entonces, al verse sangre, se diagnostica que tenía una hemorragia subaracnoidea. Fui trasladada al Hospital Calderón Guardia. La muchacha me dijo cuando ingresé, mamita, aquí nunca se va a apagar la luz porque esta es una sala de cuidados intensivos donde todos los pacientes que están aquí, incluyéndola, están graves. Y yo aún no entendía qué era lo que pasaba conmigo, estaba asustada, no comprendía qué era toda la situación, que de la noche a la mañana me fui a grabar yo de esa manera. Y recuerdo que me dijeron, te vamos a hacer una arteriografía, te vamos a preparar. Recuerdo que llegó un sacerdote en ese momento a la sala y me dijo, mamita, ¿quieres comulgar? Y yo le dije que sí. Recuerdo que me persinó y me dio los santos óleos. Fue cuando más me asusté porque dije yo, Dios mío, tan grave estoy. Entonces le dije a mi esposo, traiga a mis hijos porque quiero despedirme de mis hijos y mis hermanos. Y empezó ellos y me persinaban. Yo le dije, persíneme, no me quiero ir sin que me persinen. Tenía miedo de lo que me fueran a hacer. Aunque era un proceso sencillo, tal vez la arteriografía, yo tenía miedo, no sabía qué era lo que me iban a hacer el procedimiento. Llegamos navegando con exploración radiológica hasta el cerebro y cuando uno, para poder ver las arterias del cerebro o las venas, inyecta una sustancia especial que es un medio de contraste, lo cual hace blanca las arterias. Pues comenzamos, el paciente, doña Flori, en ese momento, pues son estudios que se hacen con el paciente despierto, con un poquito de anestesia local para donde se hace la punción. Ella estaba, pues obviamente, muy ansiosa, muy preocupada de cómo estaba, refiriendo su cuadro que anteriormente hablamos. Y al llegar ya al cerebro, propiamente dicho, en el lado derecho, bueno, vimos esa imagen que se ve en la arteria cerebral media derecha. Es una dilatación de toda la arteria en forma circunferencial, que es técnicamente el nombre es aneurisma fusiforme de la arteria cerebral media derecha. Bueno, ahí lo que uno piensa es, ok, esa es la causa. Ahora, ¿qué hay que hacerle o qué le vamos a hacer? La mayoría de los aneurismas cerebrales son lo que se llama tipo sacular, que es como un globo. Entonces, estos, que es prácticamente un 90%, se tratan ahí mismo, se tratan con cirugía abierta, que es lo más clásico, pero el tipo fusiforme, ya eso no puedes tratarlo tan fácil como los otros aneurismas. Cuando ella estaba arriba en sala ya, pues, ella lloraba bastante. Ella me decía, mi amor, no me dejes morir, mi amor, vea que mis chiquitos, ella pensaba mucho en mi hijo menor, en los demás hijos y los nietos, pues los nietos de ella la vuelven loca. Pues ahí le dimos un tratamiento que consistía más que todo
entra en medidas para bajarle un poquito la presión cerebral, para evitar que esa sangre que se le había regado dentro del cerebro hiciera lo que se llama un espasmo de las arterias, para que esas arterias no se cierren, porque si las arterias se cierran puede ocasionar que haga un infarto cerebral, entonces, o que se muera una parte del cerebro. Me vine a la casa a decirle a mis hijos de lo que estaba pasando, me reuní con ellos, les dije, vean, mis chiquitos pasa esto, así, así. En la salita de mi casa les dije, mami no va a durar mucho, mami el promedio de vida de ella es de un mes, pero puede ser en cualquier momento antes del mes. Mis hijos lloraban bastante, era su mamá, y yo llorando con ellos, desesperados todos. Ver a mis hermanas llorando, mi hermano cuando es más pequeño, ¿quién lo va a cuidar? ¿Quién nos va a seguir guiando por el camino que llevábamos? Y todavía mi padre decía, yo no sé qué voy a hacer yo sin ella. Ayúdenme, por favor, unámonos como familia. Difícil, fue muy difícil. Recordarlo todavía duele, y duele bastante. Se le habló al esposo, yo le hablé al esposo y a doña Flori sobre las posibilidades que existían. Nosotros lo vimos en la sesión clínica que tenemos los neurocirujanos en el hospital, y casualmente en ese momento había un congresillo en la Ciudad de México de compañeros latinoamericanos de lo que es neurocirujanos con la subespecialidad que yo tengo, que es de aneurismas cerebrales, y pues yo llevé el caso, entonces dije, voy a llevarles el caso para ver qué opinan. Entonces, porque, como repito, no es muy frecuente y la mayoría de estos pacientes se tratan desde el punto de vista conservador. Conservador quiere decir que no se operan o no se les pone ningún stent o ningún balón en la cabeza, porque puede ser más bien peor para el paciente. Recuerdo que para esos días se acercaba la beatificación de Juan Pablo II y aún estando enferma, yo mantenía mi fe y siempre seguía rezando para que Dios me ayudara. Yo le pedía a Juan Pablo II que me ayudara. Siempre era la constante en mí de pedirle a Juan Pablo II que él, que estaba tan cerca de Dios, le dijera al Señor que me ayudara, porque yo no me quería morir. Debido a los sedantes, ella tenía que dormir, obviamente. A veces parecía uno que como que ella no estaba respirando. Entonces de inmediato nos íbamos, fuera mi persona, mis hermanas, a tocarla. A ver si mamá todavía estaba caliente o estaba ya fría, porque mi papi nos había dicho, en cualquier momento ustedes la van a sentir, ya no va a respirar, o si la sienten va a estar fría. Y era algo constante estar uno pensando, voy a ir a ver a mami, voy a ir a ver a mami, y estarla tocando. Entonces ya uno como que la pellizcaba o algo para que se moviera, y ya uno la veía moverse. Pero era una, como digo yo, ella estaba muerta en vida, porque era una persona postrada en su cama, sin hablar. Si se despertaba era solo en las mañanas, y había que darle sedantes nuevamente para que no tuviera tanto dolor. Costa Rica vivía con mucha felicidad la fiesta de beatificación de Juan Pablo II. Inclusive, se celebró una gran actividad en el Estadio Nacional. Floribet deseaba estar en el lugar, y aunque le rogó a su esposo que la dejara ir, sabía que sería imposible por su estado de salud. Entonces, le pidió que no le diera sus medicamentos, pues quería mirar la transmisión que emitiría el canal del Estado. Me quedé dormida, gracias a los medicamentos, y recuerdo que, no sé cómo, porque nunca lograba despertarme, logré despertarme, agarré el control y encendí el tele y puse Canal 13 para ver. De hecho, logré ver y recuerdo claramente a Benedicto XVI, cuando estaba hablando, cuando llegó la monja con la reliquia. Para mí fue algo impactante. También estaba viendo lo que el padre Sergio estaba haciendo en el Estadio Nacional, que la vigilia, todo eso lo logré ver. Recuerdo que me quedé dormida viendo eso y pidiéndole a Dios esa ayuda, que yo le pedí al Señor que me ayudara. Pero al despertar al día siguiente, para mí fue el día más importante de mi vida. Eran las 8 de la mañana cuando desperté, estaba sola, tratando de estirarme, eso de que uno se estira al despertar. Yo no podía hacerlo, tenía que ser muy cuidadosa con los movimientos fuertes que hacía. Como podía, trataba de estirarme,
me quedé en el silencio de mi cuarto cuando quedé impactada de escuchar esa voz en mi cuarto que me decía, levántate. Y yo recuerdo que yo veía el cuarto y decía yo, Dios, yo estoy sola. No comprendía. Más sin embargo, volví a ver inmediatamente el suplemento que me habían regalado, que había salido en conmemoración a la beatificación. Yo lo tenía frente a mí. En ese suplemento viene la foto de Juan Pablo II con sus manos levantadas, en esta posición. Volví a ver inmediatamente ese cuadro y volví a escuchar esa voz que me dice, levántate, no tengas miedo. Pero inmediatamente a eso, esas dos manos como que se sobresalieron del cuadro, indicando que me levantara. Entonces me quité la cobija y me levanté. Y le dije, sí, Señor, esa fue mi respuesta a lo que yo escuché. Sí, Señor. No tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. Me levanté, pero me levanté diferente, no agónica como de costumbre. Cuando yo llegué a la cocina y me dice mi esposo, mi amor, ¿qué hace usted aquí? Yo le dije, me siento bien, pero no es ese me siento bien de que mi parte izquierda estaba sana, no fue así. Era me siento bien porque dentro de mí estaba bien, me sentía en paz, ya no tenía esa agonía. Y lo más importante era que ya no tenía miedo, me sentía con la certeza de que estaba sana, aunque mi cuerpo dijera todo lo contrario, porque aún estaba dañado. Un 12 de noviembre del año 2011, 8 meses después de que le habían dado un mes de vida a Floribet, se tuvo que someter a otros exámenes para ver la evolución del caso. La cita con el doctor Vargas estuvo marcada por una constante revisión de los datos de la paciente. El doctor se cuestionaba lo que miraba, revisaba el material, tenía que estar seguro de lo que iba a decir. Los minutos pasaban. Y pues ya comienzo a ver el cerebro bastante bien, y cuando ya veo la fase, lo que es la parte arterial donde está el aneurisma, pues yo me sorprendí muchísimo. Y yo por dentro dije, pucha, pero ¿qué pasó aquí? Aquí algo, no hay aneurisma. ¿Será que entonces ahí dije, no le hemos dado no le hemos operado, no le hemos puesto ningún COI, ningún stent? Algo pasó aquí. Entonces yo cautamente le dije a ellos, les dije, bueno, se ve muy bien, tengo una duda porque realmente no aparece nada, no le veo el aneurisma. Entonces tengo dudas si este realmente es el disco suyo, a pesar de que aquí diga el nombre. Pero bueno, entonces en ese momento recuerdo que ellos se pusieron, pues, estaban como muy tranquilos, doña Flori y el esposo, y ellos se volvieron y dijeron, bueno, es que ve que fue por Juan Pablo II. Eso sí me acuerdo muy claro. Ellos, entonces les dije, bueno, déjenme ir al centro de resonancia de aquí del hospital para verificar si el estudio es el suyo. Le comenté al neuroradiólogo el cuadro clínico, entonces que yo tenía una duda, que por qué tenía un aneurisma y ahora no tiene. Lo sacó de la base de almacenamiento de datos que tenían, y de hecho era el disco de doña Flori, era el estudio de doña Flori, y que no había aneurisma. Inclusive el reporte de la resonancia, el reporte del neuroradiólogo de nuestro hospital, ahí está escrito que no existe aneurisma. Que recuerdo que cuando él me dice, no veo nada, ¿estás bien? Entonces fue cuando yo le dije, yo sé, estoy sana. Entonces le dice mi esposo, recuerdo que le dice mi esposo, ¿y para usted qué es esto, doctor? Y si yo no le di, o no lo operé, o no le hice nada dentro del cerebro, desde el punto de vista quirúrgico o endovascular, algo pasó, algo tuvo que haber pasado. Y entonces, ante tal situación, uno no puede tampoco hacer en no creer en todas las cosas. Entonces yo dije, pues sí, esto tuvo que haber sido un milagro, definitivamente. Floribet y Edwin salieron felices a contarle a su familia que no existía rasgo alguno de su problema de aneurisma. Edwin insistió en contar lo que había sucedido
para honra de Dios. No obstante, Floribet, aparte de sus seres queridos, no quería hacer tan público el asunto, pues sabía que la gente no le iba a creer. Recuerdo que un domingo después de venir de misa, me senté, me fui a la computadora y empecé a buscar dónde escribir el testimonio. Entonces puse en la computadora, puse Carol Wojtyla, dije yo, a él me corrige si lo escribí mal. Me desplegó varios links y recuerdo que me metí en el primero que decía carolwojtyla.org y empecé a leer todos los testimonios que venían. Y hay una parte que dice, ¿quieres escribir tu testimonio? Entonces ahí fue cuando dije yo, aquí es donde voy a escribir mi testimonio. Y al último le puse Floribet Mora Díaz, San José, Costa Rica. Eso fue el único detalle que puse, no puse ninguna otra dirección, puse Floribet Mora Díaz, San José, Costa Rica, porque así venían el resto de los testimonios, que eran de varios países. E mi ricordo che verso febbraio dell'anno 2012, dopo la beatificazione, mi è pervenuta una mail che mi ha molto incuriosito. Era una mail appunto firmata da Floribet. Raccontava il caso della guarigione da questo aneurisma cerebrale che era già con un versamento del sangue in atto, che è scomparso all'improvviso proprio nel giorno della beatificazione. Grazie alle persone che collaborano con me di lingua spagnola abbiamo cercato di instaurare immediatamente il contatto con la signora, però i tentativi che abbiamo fatto sono rimasti senza alcuna risposta. Siamo rimasti molto dispiaciuti del fatto, però il caso era talmente interessante che non volevo abbandonarlo. E allora dal testo che Floribet ha scritto sono riuscito a captare alcune informazioni che mi hanno portato alla conoscenza con Don Donald, il parroco della parroquia dove sono custodite le reliquie di Giovanni Paolo II. En Roma, en ese momento, en la oficina de la postulación, nada más sabían que era de Costa Rica, que no vivía en Paraíso, porque ella en su narración dice que ella vino a esta comunidad, que no era su parroquia, que ella se congregaba a celebrar la Eucaristía en una parroquia en San José, en Tres Ríos, o en algunas ocasiones en Cristo Rey, de donde era nativa, y que ella lo escribió así y que nada más vino ese día. Y contó que ella había enviado un arreglo floral y que había hablado conmigo, ¿verdad? Y que yo le había dado la tarjeta. Entonces así logran comunicarse conmigo y de pronto me veo yo ya metido completamente en este misterio de Dios porque me piden localizarla. Y al día siguiente ya ellos se estaban contactando conmigo, indicándome que estaban muy interesados en mi caso y que si ellos podían ver mis exámenes, a ver si eran reales. Y yo le dije, con mucho gusto, yo se los envío. Cuando se los envié me preguntaron que si yo estaba dispuesta a hacerme otros exámenes. Entonces yo le dije que con mucho gusto. Ellos me dijeron que enviaban el dinero. Yo le dije, a mí no me den dinero, si gusta se lo dan al padre Donald y él que se encargue. Y así fue, el padre Donald me llevó a la clínica católica donde se me practicaron los exámenes, se me volvieron a hacer varios exámenes y gracias a Dios, para la honra y la gloria de Dios, vuelven a certificar que estaban exactos, buenos, no había ningún rastro de que en algún momento en mi cerebro hubo algún daño. Ella manifestó todo el deseo de colaborar, pero era muy realista, fue muy realista, no podía en este momento sacar de su bolsillo para pagar nuevamente los exámenes. Fue cuando entonces de la oficina de la postulación se me dijo, no se preocupen, nosotros nos encargamos de todo. Y a mí me sorprendió mucho cuando Floribet me dijo, padre, yo colaboro con mucho gusto, pero yo no quiero recibir un solo centavo. Dice, si ellos van a pagar, vea usted a ver cómo hace, pero yo no quiero tocar un solo centavo de nada. Da quando abbiamo stabilito il rapporto diretto con la signora, ho chiesto una spiegazione più dettagliata di quello che era accaduto, con la documentazione che riguardava il caso. La signora me l'ha mandata a Roma e i medici con i quali mi sono consultato
hanno chiesto di poter approfondire il caso. Allora ho chiesto alla signora di sottoporsi a ulteriori analisi a Roma e lei veramente ha accettato. Y fue cuando se me preguntó, padre, ¿por qué no viene ella a Roma? Obviamente todavía esto era en completo sigilo, era algo que se manejaba nada más entre la oficina de la postulación y nosotros tres. Floribet no tolera la anestesia. Sin embargo, se le estaba solicitando su autorización para ser sometida nuevamente a la arteriografía, un examen sumamente peligroso. Ella accedió con el fin de honrar a Dios. Sin embargo, su madre tenía muchos temores. Mamá me decía, ¿cómo te vas a someter de nuevo a un examen tan peligroso? Yo, sin embargo, le dije a mami, si Dios me dio vida, ¿por qué yo no le voy a dar un poquito de mí al Señor? Si hay que verificar de ese modo la grandeza del Señor y que estoy sana, así debe ser, así fue. Fui internada como una turista, enferma. Nadie sabía por qué estaba yo ahí. Solo era Monseñor Oder el único que sabía y el director del hospital. De ahí en fuera, el resto de los médicos que me trataban, ninguno sabía nada de mí. Y así fui sometida a varios exámenes en Roma, así como al procedimiento de la arteriografía otra vez. Cuando llegó el doctor, me explicó el resultado y yo le dije que si me lo podía leer porque venía en italiano. Y vuelven a verificar que mi cerebro no tiene ningún daño, que no aparece en mi cerebro ni siquiera un rasgo de que en algún momento hubo un daño che ocasionara algo. Il momento in cui davvero mi trovavo ancora nella incertezza era il momento in cui la signora è venuta a Roma, si è sottoposta all'analisi, poi è partita e io stavo aspettando il risultato di queste indagini. Questo era un po' il momento che mi teneva col fiato sospeso, però quando mi sono reso conto, ho avuto la risposta rassicurante dei medici esperti, allora veramente ho detto Dio sia lodato. El 21 de noviembre del año 2012, Floribet recibió la llamada del canciller de la Curia Metropolitana Costarricense. Se nos solicitó formar acá un tribunal. En ese momento no había tantos sacerdotes con especialidad en derecho canónico acá en la arquidiócesis, entonces de Roma vinieron 2 sacerdotes, el postulador de la causa, lo que se conoce como el abogado del diablo, que el nombre correcto sería el promotor de justicia, que es el que hará todo lo posible para que la canonización no se dé, y un notario laico que fue el que llevó el proceso como notario, también un muchacho italiano. Y se nombró como juez, o se me nombró a mí como juez del proceso acá en la arquidiócesis. Recuerdo que preguntaban en italiano, que me dijeran a mí, ¿por qué usted no le contó a la gente lo que usted estaba viviendo? Entonces ellos me decían, yo le dije, no, yo le conté a mi esposo días después. ¿Por qué? Yo le dije, yo tenía miedo. Recuerdo que yo le decía, yo tenía miedo de que la gente piense de que estoy loca, que por los sedantes que yo tomo, la gente vaya a dudar de mí. Ellos se molestaron y me decían, pero lo que quiero que diga es ¿por qué? Pero hablaban fuerte y eso. Entonces fue cuando yo, recuerdo, me paré de la silla y le dije, porque todos ustedes son sacerdotes, personas de Dios, y están aquí frente a mí y dudan de lo que estoy diciendo. ¿Usted cree que la gente normal pueda creer en mí? Si ustedes, que son sacerdotes y personas cercanas a Dios, no me quieren creer, aún viéndome. Todo ese proceso duró cerca de 3 semanas, donde recibimos todas las declaraciones, tanto de las personas que estuvieron cerca de Floribet como de los médicos y algunos sacerdotes que habían escuchado en un primer momento la declaración de Floribet sobre el milagro que había recibido. Después se dio toda la deliberación por parte de quienes formábamos el tribunal, se recogió toda la información y se hizo el expediente que fue enviado al Santo Padre, al Papa Benedicto en ese momento aún. Una copia queda archivada acá en la Curia Metropolitana, la otra se envió a Roma. Son 2 archivos exactamente igual, sellados,
Únicamente el Papa puede abrirlos, por eso el expediente que queda acá aún está sellado, porque únicamente tiene autoridad el Papa para poderlo abrir. Los siguientes pasos implicaban la revisión por parte de los teólogos, médicos y cardenales. Y así llegó el 5 de julio del año 2013, cuando sale publicado el decreto del Papa Francisco, anunciando que el milagro había sido aceptado oficialmente y el mundo tenía un nuevo santo. Yo ese día, cuando ya vimos en la prensa vaticana que el Papa había reconocido el milagro, mi mamá me despertó como a las 5 de la mañana, bueno, me llamó, yo estaba despierto desde las 3 revisando la oficina de prensa, los comunicados, y lo único que hice fue llorar. It will be a great fiesta for Poles, for Poland. We sometimes say that he was a Polish Pope. He wasn't a Polish Pope. He was a Pope who happened to be Pole, but he was a universal Pope. So his mission was offered to the entire world. And good for you, and congratulations. Para Costa Rica es una fiesta nacional, creo yo. Es una especie de premio a una fe auténtica que tiene el pueblo costarricense. Y también es un regalo que recibimos y que damos, porque es por medio de este milagro a cientos de kilómetros de Polonia que el Papa polaco, que para todos nosotros es el Papa de todos, llega a los altares. Si olvidé algún detalle, aquí lo importante es la gloria del Señor por la intercesión de Juan Pablo II. Y yo sí creo en los santos. Y Juan Pablo II estuvo conmigo. Estos son mis amores. Esta es mi familia. Para mí es muy emocionante contar mi historia de vida, contar las maravillas que ha hecho el Señor en mi vida. Si ustedes me hubieran visto en el momento de mi enfermedad, no dudarían en creer en la grandeza del Dios tan bueno que tenemos. La historia de Floribet Mora Díaz y la intercesión de Juan Pablo II ante nuestro Señor para su sanación no solo fue una historia de fe, fue una historia cargada de dolor, de tristeza, de indiferencia de parte de la gente, que se sostuvo solo por una frase que un día escuchó decir al Santo Padre Juan Pablo II: no tengáis miedo. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios. Lejos de Él solo hay oscuridad y mal. Buscad a Cristo, mirad a Cristo y vida en Cristo. Este es mi mensaje.